Continuamos estudiando hoy el capítulo 3 de este segundo libro de Reyes. Y en nuestro programa anterior vimos cómo Joram, Josafat y Edom, estos tres reyes, andaban buscando a Mesa, rey de los Moabitas, y se habían quedado sin agua allá en el desierto. Joram entonces culpó a Dios por el desastre que estaban enfrentando, pero Josafat le dijo, ¿no hay aquí profeta de Dios para que consultemos a Jehová por medio de él? Parece como si Joram no supiera que Eliseo estaba cerca. Sin embargo, con toda certeza Eliseo era muy conocido por su fama, tanto que uno de los siervos del rey de Israel sabía que él estaba cerca. Eliseo vino entonces, pero si no hubiera sido por la presencia del rey Josafat, rey de Judá, Eliseo no habría respondido a tal impiedad como esa que mostró Joram. Continuaremos hoy leyendo los versículos 15 hasta el 20 de este capítulo 3 del segundo libro de los Reyes. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, Así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de agua, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Ahora Dios contestó diciendo que el valle sería lleno de agua, y que los moabitas serían entregados en sus manos. Ellos entonces verían la mano del Señor obrando. Y los versículos 21 al 24 nos dicen, Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante, y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre, y dijeron, Esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro, y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab, al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Y los versículos siguientes, hasta el 27, final de este capítulo 3, nos dicen lo que hicieron los israelitas y cómo asolaron las ciudades y obtuvieron la victoria final en esta batalla contra los de Moab. Y así concluye nuestro estudio de este capítulo 3 del segundo libro de Reyes. Y entramos ahora al capítulo 4. En este capítulo 4, Eliseo multiplica el aceite de la viuda. Promete a la sunamita que tendrá un hijo. Levanta de los muertos al hijo de la sunamita. Hace que sea saneado un potaje venenoso y satisface a 100 hombres con 20 panes. Este capítulo 4 del segundo libro de los Reyes contiene 5 milagros hechos por Eliseo. Aunque hay una analogía entre los milagros de Eliseo y Elías, los milagros hechos por Eliseo fueron más extensos y hasta cierto punto mayores. En primer lugar, la viuda de uno de los profetas se halla en circunstancias deplorables. Sus 2 hijos están ya por ser vendidos a la esclavitud. Eliseo interviene entonces y le multiplica el aceite. En segundo lugar, una mujer principal de Sunem hospeda a Eliseo y Eliseo le promete que ella tendrá un hijo. En tercer lugar, cuando el niño ya ha crecido, Eliseo lo levanta de los muertos, empleando el mismo método que usó Elías. En cuarto lugar, los hijos de los profetas comienzan a comer un potaje venenoso, pero Elías lo torna inofensivo y sano. Y en quinto lugar, Eliseo da de comer a 100 hombres de la comida de un solo hombre. Comencemos pues leyendo los primeros 7 versículos de este capítulo 4 del segundo libro de los Reyes. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas,
y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. La viuda de uno de los profetas se encontraba en circunstancias deplorables. Se había endeudado y no tenía nada de dinero. Y si no pagaba su deuda, sus hijos serían vendidos como esclavos. Acudió entonces ella a Eliseo para pedir ayuda, y las instrucciones que él le dio revelaron que el Dios vivo la amaba. La provisión de Dios satisfizo exactamente su capacidad y su necesidad. Y amigo oyente, Dios obrará de la misma manera en nuestras vidas si lo dejamos obrar así. Esta viuda hizo lo que Eliseo le mandó que hiciera, y luego la deuda pudo ser cancelada, y ella entonces no perdió a sus hijos. Y pasamos ahora a otro aspecto. Leamos los versículos 8 hasta el 10 de este capítulo 4 del segundo libro de los Reyes. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. De cuando en cuando Eliseo pasaba por Sunem y se hospedaba en la casa de esta mujer importante y su esposo. Ella creía que él debía tener algún lugar donde estar solo, de modo que le preparó un aposento. Y muchos creyentes aún hoy en día acostumbran a tener en sus casas una alcoba que reservan para las visitas, un lugar donde un misionero, un predicador u otro obrero cristiano puede entrar como Eliseo en aquella casa. Que Dios bendiga a quienes reservan una alcoba para este propósito en sus casas. Es verdaderamente maravilloso. Continuemos la lectura de este capítulo 4 y vamos a leer los versículos 11 hasta el 17 ahora. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giese respondió, he aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Debido a que la mujer sunamita había hospedado tan bondadosamente a Eliseo, él le prometió que tendría un hijo. Ahora ella no lo había hospedado buscando algún lucro, por decirlo así, pero Eliseo quería recompensarla. Ella no tenía hijos y de seguro que quería tener un hijo más que cualquier otra cosa. Ahora la mujer sunamita dio a luz un hijo. Pero veremos que después que este hijo creció, murió. Continuemos leyendo los versículos 18 al 22 ahora. Y el niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Cuando su hijo murió, la mujer sunamita lo acostó sobre la cama de Eliseo. Luego se fue a buscar al profeta. Prosigamos con los versículos 23 al 31 ahora. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien.
Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies. Y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo, y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos, y toma mi báculo en tu mano, y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos, y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Eliseo era el único que podía ayudar a esta mujer durante este tiempo de congoja. Ella lo encontró y le informó lo que había pasado. Eliseo no sabía de la muerte del joven. Y continuamos leyendo aquí en los versículos 32 al 37, y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies, y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo, y salió. Siguiendo el ejemplo de Elías, Eliseo oró a Dios. Pidió al Señor que le restaurara la vida al joven. Luego empleó el mismo método que Elías había empleado para restaurar la vida a otro joven. Fue el contacto con la persona lo que logró la vida. Y el gran principio aquí es que un contacto con el Señor Jesucristo nos dará la vida. En Él tenemos vida, pues Él es la vida. Si estamos con Cristo, tenemos vida, pero si no lo estamos, no tenemos vida. No hay un lugar intermedio. El apóstol Juan nos dice allá en el capítulo 3 de su Evangelio, versículo 36, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Veamos ahora 2 milagros más de Eliseo. Leamos los versículos 38 al 41 de este capítulo 4 del segundo libro de los Reyes. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. En uno de sus viajes Eliseo vino a Gilgal. Se aprovechó de la hora de comer para enseñar una lección a los hijos de los profetas. Por equivocación, algunas verduras venenosas habían sido echadas a la comida. Ahora el sabor amargo les advirtió que la comida tenía algo de malo, y entonces gritaron a Eliseo, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Al esparcir entonces harina en la olla, Eliseo hizo que el potaje fuera saneado. Una vez más, Eliseo demostró el poder de Dios al quitar ese mal. Y encontramos otro milagro más en este capítulo 4 del segundo libro de Reyes, el cual hace que sean 5 milagros en total. Leamos los últimos versículos, los versículos 42 al 44 de este capítulo 4 del segundo libro de los Reyes. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada, y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Un hombre de Baal Salisa, dice aquí, trajo algo de comida para Eliseo. Ahora Eliseo reconoció este regalo de comida del hombre
como una provisión del Señor para el pueblo, más bien que exclusivamente para sí mismo y para su siervo. Eliseo entonces dio de comer a 100 hombres de la comida de un solo hombre. Este fue un milagro extraordinario. Y una vez más se demostró así que el poder y la provisión de Dios siempre es suficiente y que puede aún exceder nuestras necesidades. Y así, amigo oyente, concluye nuestro estudio de este capítulo 4 del segundo libro de los Reyes. Llegamos ahora al capítulo 5. En este capítulo, Naamán, general del ejército de Siria, un gran hombre, pero leproso, viene a Eliseo para ser curado, debido a la sugerencia de una muchacha hebrea, llevada cautiva, y que sirve como criada para la esposa de Naamán. Ahora Eliseo rehúsa verlo, pero envía un mensajero a decirle que se lave 7 veces en el río Jordán. Naamán, a causa de su arrogancia, rehúsa ir al principio, pero por último es persuadido a poner de lado su arrogancia y obedece al profeta. Como consecuencia, es sanado. Ahora Giesi, siervo de Eliseo, recibe una recompensa de Naamán, pero sin el permiso de Eliseo. Eliseo pronunció entonces juicio sobre Giesi, el cual se volvió leproso. El capítulo 5 es uno de los capítulos más interesantes en la vida de este profeta Eliseo. Revela que probablemente era tan rudo como Elías y que además tenía un buen sentido del humor. Y creemos que el Señor es también en cierta manera un Dios de buen humor y que le gusta usar a los hombres así como Elías y Eliseo, que también poseyeron esta cualidad del buen humor. Uno no puede menos que esbozar una sonrisa cuando lea acerca del incidente siguiente, aunque se trata en realidad de un hombre que se encuentra en una situación muy desesperada. Comencemos pues leyendo el primer versículo de este capítulo 5 del segundo libro de los Reyes. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Este versículo nos habla de un hombre llamado Naamán, quien era capitán del ejército de Siria. Aunque era pagano, creemos que era un gran hombre y un hombre honorable. Por medio de él, el Señor había dado liberación a Siria. Y esta es una cosa extraordinaria. Y estamos seguros, amigo oyente, que usted estará de acuerdo con nosotros cuando decimos que el Señor usó a este hombre. Ahora usted encontrará que el Señor también usa a los hombres en el mundo que no son cristianos. Eso le puede parecer un poco extraño, pero uno no tiene que leer mucho de la palabra de Dios antes de darse cuenta que Dios usó a hombres como Faraón, Nabucodonosor y Ciro. Dios usó a Alejandro Magno y usó a Naamán aquí. También se nos dice que Naamán era un hombre valeroso en extremo. Al parecer era también un hombre generoso. Todas estas cosas valen en la Corte Suprema del Cielo. Dios no menosprecia estas cosas. Este pagano fue usado por Dios, pues por medio de él, dice aquí, había dado Jehová salvación a Siria. Aunque hallamos que todas estas cosas buenas se dicen en cuanto a él, tenemos que añadir otra cosa más, y es la siguiente. Pero era leproso. Hay muchos en el mundo hoy en día, amigo oyente, acerca de quienes se puede decir muchas cosas buenas y que no son cristianos. Se puede decir que son hombres y mujeres buenos y que han hecho buenas cosas. Pero uno tiene que concluir todo diciendo que son pecadores. Y como dice el apóstol Pablo allá en su carta a los Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No importa cuán buenos son. Todos, amigo oyente, todos son pecadores ante Dios. Ahora, los leprosos no eran excluidos de la sociedad en las naciones paganas. En Israel, en cambio, sí los excluían. Y es interesante que Dios dio a Israel una ley en cuanto a la lepra que impidió que otros fueran contaminados por la enfermedad. Hoy en día, para evitar el contagio, se acostumbra a colocar a los leprosos en hospitales y colonias y así aislarlos de la sociedad. Dios hizo eso mucho antes que cualquier nación pagana pensara en eso. Y hay que considerar esto, amigo oyente. Ahora aquí tenemos un libro que habla en cuanto a reglamentos que tienen que ver con los leprosos. Y no es sino hasta lo que nosotros llamaríamos tiempos civilizados, cuando los hombres decidieron aislar de la sociedad a los leprosos. La lepra en las Escrituras es un tipo del pecado. Hasta cierto punto es incurable mediante los medios humanos. Sin embargo, en la Biblia encontramos que muchos fueron curados. Solo Dios puede curar el pecado y salvar a los pecadores. Naamán, pues, era un buen hombre, pero pecador. Trató de encubrir su lepra, pero no la pudo curar. Y muchos hoy en día tratan de encubrir en vano sus pecados. Lo que necesitan es ser emblanquecidos y solo Cristo puede hacer eso.
Avancemos ahora leyendo el versículo 2 de este capítulo 5. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Ahora este es uno de esos personajes desconocidos y sin nombre en la Biblia. Era sierva, una hebrea, todavía muchacha, pero era una gran persona. Para nosotros, ella es tan grande como la reina Esther, como Ruth la Moabita, como Betsabé o como Sara, Rebeca y Raquel. Dice aquí que servía a la mujer de Naamán. Y el versículo 3 dice, Esta dijo a su señora, Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta muchacha hebrea no estaba en ninguna posición para dar órdenes, pero un día dio un suspiro y dijo, Ojalá mi señor fuera para ver al profeta en Samaria, él sí lo sanaría de su lepra. Y esto demuestra que Eliseo tenía mucha fama. Pues bien, alguien oyó lo que esta muchacha dijo, y leemos en los versículos 4 hasta el 7. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿Soy yo Dios que mata y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Las palabras de la muchacha fueron referidas al rey de Israel y él dijo, Yo no soy Dios, yo no puedo sanar a un hombre de su lepra. O sea que el mensaje había sido enviado al destinatario equivocado. El rey de Israel leyó el mensaje que debió haber llegado a las manos de Eliseo. Y vamos a detenernos por hoy en este punto porque nuestro tiempo se ha agotado. Que Dios derrame sobre usted sus abundantes bendiciones.